vamos a empezar. Muy buenas tardes. Les damos pues la más cordial bienvenida a una edición más de este programa permanente de actualización sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte frente al Ius Commune Interamericano, que se convoca desde la Dirección General de Derechos Humanos, el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este programa se conforma por una serie de clases de alto nivel impartidas por personas especialistas en el tema y además integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de distintos módulos temáticos que lo que buscan es explicar de manera detallada y profunda una problemática o un grupo determinado de personas en relación a los derechos humanos, y esto a través de las propias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las problemáticas que ha resuelto y los criterios y los estándares que ha utilizado, los cuales, como sabemos, son vinculantes para el Estado mexicano y en este caso, pues también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la hora de resolver los casos de los que conoce. Este proyecto tiene precisamente como objetivo actualizar al personal jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas relacionados con la actividad jurisprudencial y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los criterios más novedosos analizados en sus resoluciones, a fin precisamente de fortalecer la protección de los derechos humanos en la impartición de justicia. Y además, otro objetivo muy importante también es promover justamente el diálogo jurisprudencial entre las resoluciones del Tribunal Interamericano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta edición se abordará el tema de protección de personas defensoras de derechos humanos a cargo de la doctora Patricia Pérez Goldberg, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que nos da pues muchísimo gusto y agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación por estar con nosotros el día de hoy para impartir este tema. Pues sin más preámbulo, permítanme por favor presentarles el día de hoy a la expositora que nos acompaña. La jueza Patricia Pérez Goldberg se desempeñó como jefa de la Corporación de Asistencia Judicial, como defensora penal pública y como abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública. También fue subsecretaria de Justicia y ministra de Justicia en Chile. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es abogada por la Universidad de Valparaíso en Chile y cuenta con varios diplomados. Entre ellos tiene uno de Derechos Humanos y Procesos de Democratización, Fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la capacitación en Derechos Humanos de operadores de justicia por la Universidad de Chile, y otro sobre gerencia pública con enfoque de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es doctora honoris causa por la Escuela de Derecho del Oeste de California, de igual manera es doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso, y cuenta con varias publicaciones, entre ellas la relativa a mujeres, cárcel y desigualdad en la revista Trayectorias Humanas Continentales. Jueza Patricia Pérez Goldberg, es un gusto tenerla en este espacio el día de hoy. Agradecemos su presencia y nos entusiasma mucho poder aprovechar su amplio conocimiento en este tema. Bienvenida y tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, Regina. La verdad es que el gusto es mío. Estoy muy agradecida por esta invitación que ustedes me han formulado y, como les decía en forma previa, antes de que se iniciara formalmente la actividad, para mí personalmente, y estoy segura que también para mis colegas de la Corte, siempre es una gran oportunidad el tener la instancia de poder conversar con los operadores jurídicos en los distintos países, porque para nosotros un elemento central, ya lo conversábamos antes, es el diálogo que se establece entre la jurisprudencia, y no solamente la jurisprudencia, el actuar de la Corte con también la realidad que viven y el día a día de todos los operadores judiciales. Así que estoy muy contenta y, por cierto, me gustaría que luego de la exposición tuviéramos un espacio para poder intercambiar ideas y sobre todo para escucharlos y escucharlas en relación a sus inquietudes, dudas o reflexiones
que pudiesen tener en relación al funcionamiento del sistema. Primero, antes de pasar específicamente al tema de los estándares, al tema que nos convoca hoy, me gustaría comentarles algunos aspectos de la actividad que está realizando la Corte, que creo que puede ser de su interés. La Corte, como ustedes saben, tiene una nueva composición. Ingresamos a este año 4 nuevos jueces y juezas, y los incorporamos entonces a un grupo que ya venía de antes, dentro de ellos el juez Eduardo Ferrer MacGregor, mi estimado colega, ¿cierto?, mexicano, y bueno, hemos sido muy bien recibidos por nuestros colegas, los colegas más antiguos, ¿no? Eso no significa ningún calificativo negativo, todo lo contrario, llenos de experiencia y nos han recibido con los brazos muy abiertos, y hemos trabajado durante este tiempo en equipo, muy afiatados, y ha sido realmente un placer, y hablo a título personal, pero estoy segura que mis colegas también pensarán lo mismo, que ha sido un desafío muy interesante. La Corte ha cambiado su composición en términos de género y también en términos de edad, desde el punto de vista histórico. Les preguntaba yo hace poco a Regina cómo era la distribución en general, si habían avanzado hacia la paridad en México. Yo he sabido que efectivamente había un avance muy importante que debía ser replicado también, ¿no es cierto?, en otros países. En el caso de la Corte, solamente hasta antes de esta incorporación había habido solamente 5 mujeres formando parte de la Corte Interamericana, y ahora en este año nos incorporamos 3. También hay un cambio no solamente de género, sino también en edad. Algunos tenemos hijos pequeños, así que me siento completamente también reflejada. Puedo hacer mía la experiencia que han tenido muchos y muchas que tienen hijos pequeños, donde hay que combinar, ¿no es cierto?, las distintas actividades. Entonces, nosotros en la Corte estamos empeñados en poder desarrollar un trabajo fuerte de difusión de la jurisprudencia, de la actual de la Corte. No solamente la Corte, como ustedes saben, está encargada de ejercer su competencia en materia contenciosa, sino también está la competencia consultiva, y ahí, dicho sea paso, está a puertas de salir una opinión consultiva relativa a los enfoques diferenciados en materia de privados y privadas de libertad. Aquí está, digamos, ahí en la puerta del horno, así que prontamente va a ser dada a conocer. Esa opinión consultiva fue preparada por la antigua composición de la Corte, y estamos todos, me incluyo, muy expectantes de conocer sus contenidos. Y también la Corte, además sus competencias consultivas, se enfoca mucho en, como les decía yo, participar en actividades de capacitación, en realizar convenios también de colaboración interinstitucional con distintos organismos públicos, fundamentalmente. En ese contexto, por ejemplo, se han desarrollado pasantías. Hace poco tiempo tuvimos una delegación de jueces de Brasil, visitando, yendo a ver las audiencias. También tuvimos oportunidad de conversar con ellos y que nos hicieran preguntas. Fue muy valioso, y sin duda es una línea que queremos mantener y por supuesto reforzar. Desafíos tenemos muchos, y lo que estamos esmerados es ojalá en poder hacer lo más accesible posible nuestro trabajo, en términos de llegar no solamente a los actores jurídicos, sino que a la población en general. Por eso estamos muy activos en redes sociales, y ahí hay un especial reconocimiento a Matías Ponce, que es nuestro director de prensa, que se encarga de poder difundir en clips, en videos, en tweets, elementos centrales de nuestra actividad. Así que estamos, como les decía, muy interesados en generar, mantener y afianzar estas instancias de diálogo, y por eso es que lo que más me importa a mí es también tener la oportunidad, como decía, de escucharlo, y que esto no sea un monólogo ni nada por el estilo. Bueno, hecho ese preámbulo breve y sucinto, quisiera pasar entonces específicamente a la materia que nos convoca, que es compartir con ustedes algunos estándares
¿Ustedes ven la pantalla? ¿Se ve? No, todavía no se alcanza. ¿Se ve o no? No, no la vemos todavía. ¿No se ve? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Me comentan, por favor, si es que lo logran ver. ¿Lo ven? Sí, listo. Ya se puede. Inició la función. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, ya, Ya se ve. listo. Perfecto. Entonces vamos a pasar a comentarles brevemente algunos de los estándares que uno puede identificar en la jurisprudencia de la Corte relativo a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Ustedes probablemente están familiarizados con la mayoría de los casos. Yo quise relevar algunos, por supuesto de esto podríamos hablar mucho, pero quise relevar algunos de los aspectos que me parecen más salientes, más importantes de estas sentencias. Básicamente la exposición está dividida en 5 aspectos. Lo primero es relevar el rol de las personas defensoras de derechos humanos. Lo segundo, referido a ataques que han sido focalizados a mujeres defensoras de derechos humanos. Y luego un zoom, el tercer punto, a cuáles son los riesgos vinculados al género de las defensoras de derechos humanos y cómo esto ha estado vinculado a la utilización de estereotipos de género en la investigación de los casos, en la judicialización de los casos y en el tratamiento de los casos en su conjunto. Lo cuarto es lo relativo a la libertad de expresión y las defensoras de derechos humanos, es decir, que hay un caso, ¿no es cierto?, emblemático, es el caso de Jeanette Bedoya, que tiene que ver con cómo se han utilizado también estereotipos de género, y ahí lo vamos a ver en más detalle, y en la situación de especial vulnerabilidad y riesgo a la cual se enfrentan las periodistas como defensoras de derechos humanos al ejercer su actividad. Y lo último, una reflexión en relación a las reparaciones, particularmente tomando el caso de Digna Ochoa y el caso de Jeanette Bedoya. Entonces, en cuanto al primer punto, que es el rol de las personas defensoras de derechos humanos y su relevancia, la Corte, en el caso de Digna Ochoa, ustedes muy bien lo conocen, lo que ha relevado es que es muy importante que los estados puedan generar las condiciones que sean imprescindibles, que sean necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus derechos. Y la Corte se encarga de relevar la importancia del rol o el papel que cumplen los y las defensoras de derechos humanos en el sentido de que su actividad contribuye a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Además, la Corte releva que es el rol que cumplen los y las defensoras es de alguna manera complementario al que desarrolla el propio sistema, porque desarrollan actividades de vigilancia, de denuncia, de educación en materia de derechos humanos, y eso es muy importante de cara a la observancia de los mismos derechos. Entonces, lo que señala la Corte en la sentencia de Digna Ochoa es una serie de deberes positivos de los estados en el sentido de facilitar los medios necesarios para que puedan cumplir sus labores, proteger a los y las defensoras cuando sean objeto de amenaza, el abstenerse también de impedir o de poner obstáculos, ¿no es cierto?, que dificulten de alguna manera la realización de su labor, investigar también violaciones, infracciones cometidas en su contra, y por supuesto, en el caso de que existan atentados en contra de defensoras y defensores, poder investigarlos adecuadamente, asegurando una justicia imparcial, oportuna y oficiosa. La Corte señaló en Digna Ochoa, en esta sentencia, que frente a indicios, ¿no es cierto?, de determinados hechos cometidos en contra de un defensor o defensora, de que esa afectación pudiera haber tenido un móvil relacionada con la defensa de los derechos humanos, era importante que el Estado tomara en cuenta el contexto en que se habían desarrollado los hechos para efectos de poder determinar qué intereses podrían haber estado comprometidos en ese atentado, en esa infracción, de manera de poder investigar en forma oportuna y diligente esa situación. En el caso de Jeanette Bedoya, que ustedes también me imagino lo conocen bien,
la Corte lo que se encargó fue de señalar que además, en el caso que tenían que ver con el ejercicio de libertad de expresión y particularmente la labor de periodistas, en este caso una periodista, los estados tendrían que aplicar efectivamente un enfoque diferencial, teniendo en cuenta consideraciones de género, no solamente los estándares habituales generales desarrollados por las Cortes, sino deberes específicos. Y aquí entonces relevó la necesidad de investigar con la debida diligencia los riesgos a los cuales se veían enfrentadas las mujeres periodistas, y también adoptar un enfoque de género al momento de establecer las medidas de seguridad que se adoptasen respecto a las medidas respecto de las mujeres periodistas. En este sentido, planteó la Corte que era necesario adoptar un deber de diligencia reforzada en la investigación y abordarlo con un enfoque, una perspectiva interseccional. Dado que, por ejemplo, en este caso concreto, la circunstancia de ser mujer y ser también periodista generaba un entrecruzamiento de factores de vulnerabilidad que la hacía más proclive a ser objeto de atentados. El caso Vicky Hernández contra Honduras también es un caso interesante. Vicky Hernández era una defensora de los derechos de las disidencias sexuales. La situación que ella la afectó y finalmente terminó dándole muerte se generó en un contexto de un toque de queda, en el cual la fuerza pública era la única autorizada para circular por las calles. Entonces, aquí la Corte identificó que era necesario el poder haber investigado con diligencia reforzada también estas afectaciones a una persona que efectivamente se dedicaba a la defensa de los derechos humanos de la manera que Vicky lo hacía. Otra temática entonces, ya como yo le decía, este Zoom específico, lo que yo quiero referirme son los ataques dirigidos a mujeres defensoras en razón de su género y qué implicancias tiene eso en la práctica. Nuevamente volvemos al caso de Igno Ochoa. La Corte acá identificó que existían obstáculos adicionales en el caso de mujeres defensoras, las cuales muchas veces eran víctimas de estigma o de algún tipo de comentarios de contenido sexista o misógino, que de alguna manera pretendía o podría pretender restarle seriedad, restarle eficacia a lo que se estaba comunicando por parte de una defensora, en este caso, por cierto, Igno Ochoa, pero es un elemento general aplicable a las defensoras de derechos humanos en general. También se identificó, como se trajo a colación lo que se había planteado por el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que muchas veces la misma situación de las mujeres defensoras de derechos humanos las hacía exponerse, las hacía proclives a verse, por ejemplo, ser víctimas de ataques o amenazas sexuales, violaciones sexuales, ataques, encarcelamiento, hasta de separaciones forzadas. Eso como un contexto general. Entonces, lo que señaló la Corte es que en el caso justamente de ataques dirigidos a mujeres defensoras de derechos humanos, independientemente de cuál sea la materia en la cual ellas se desenvuelven, es muy importante que los Estados tomen medidas que sean destinadas justamente a mitigar los riesgos a los que ellas se encuentran expuestas, adoptando una perspectiva de género, un enfoque interseccional y también considerando y esto lo ha dicho la Corte en esta sentencia y en otras, también considerando muy estrechamente la propia opinión, la propia visión de la persona que es objeto de la medida. O sea, tomar también la consideración respecto de aquella persona que se pueda ver amenazada o esté en situación de riesgo. Es decir, no simplemente imponer algo unilateralmente. En el caso de Jeanette Bedoya, también específicamente, ustedes saben que Jeanette es periodista, la Corte también releva justamente la situación especial de vulnerabilidad en que se pueden encontrar las mujeres periodistas, de ser víctimas de situaciones de coacción, de acoso, y la Corte acá recoge también lo que plantea la relatora especial de Naciones Unidas respecto a la violencia contra la mujer, en el sentido de que este tipo de coacción refleja o es el reflejo de pautas más amplias de sexismo y violencia contra la mujer, que de alguna manera buscan recluirlas a un espacio privado. Es decir, hay una especie de
como castigo por hacer valer su voz en forma firme y clara, en el sentido de, vía la violencia, a través de la violencia, devolverlas a un espacio más privado, más doméstico, fuera de la discusión del ámbito público. Y esto obviamente está arraigado en estereotipos sobre las creencias de que el ámbito público no le pertenece a las mujeres, que ellas son inferiores y por lo tanto este es un espacio vedado. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto?, en distintas, no solamente en la jurisprudencia de la Corte, sino en distintas situaciones en que se da esta conexión entre violencia y la violencia como un mecanismo de resituar a la mujer en el espacio que, comillas, le es supuestamente propio. Y entonces ahí luego lo troncamos con el tema de los estereotipos, que es muy bien, nuevamente es muy bien recogido y abordado en la sentencia de Digna Ochoa. En el caso de Vicky Hernández, justamente, la Corte releva y destaca el hecho de que las personas que han defendido las disidencias sexuales han sido víctimas de una discriminación estructural, es un grupo estructuralmente desaventajado, y hace hincapié en que justamente la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención. Por lo tanto, es necesario que los estados tomen las medidas para hacer una interpretación sustancial del principio de la igualdad, dada la situación de desventaja estructural en la cual se encuentran estos grupos. El siguiente tema que yo quería abordar con ustedes, ya con esto me voy acercando hacia el final, es el tema de la utilización de los estereotipos de género. Yo creo que este es un tema central, porque muchas veces, por no decir siempre, se trata de estructuras arraigadas en el razonamiento, en el lenguaje, que es expresión del razonamiento, por cierto, y que puede llevar a situaciones muy poco queridas y a veces hasta ni siquiera buscadas, pero que producto de esta naturalización de los estereotipos se producen finalmente. Y esto es muy importante para los operadores de justicia, porque el razonar fuera de los estereotipos nos permite acercarnos a soluciones finalmente más justas, más imparciales, pero hay una tarea que hacer desde el punto de vista, sobre todo en Latinoamérica, desde el punto de vista de desarraigarse, quitarse estos verdaderas anteojeras que a veces, muchas veces nos afectan a todos. Y en esto no hay edades ni género, a veces es una cosa que se ve como muy contingente, muy presente. En el caso de Digna Ochoa, la Corte definió lo que era un estereotipo de género. ¿Qué significa? Y aquí cuando uno lo lee, ¿no es cierto? Y aquí lo vamos a leer literalmente, puede relacionar, probablemente usted, cada uno de nosotros tiene experiencias propias o ajenas, en las cuales puede relacionar qué es lo que es un estereotipo de género y cómo en la práctica a veces se producen resultados, como decía, poco queridos o indeseables. Entonces se trata de una preconcepción de ciertos atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutadas por hombres o mujeres respectivamente, ¿ya? Y entonces en ese sentido es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, condiciones que se agravan cuando esta parte que quiero destacar, cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades judiciales en general. No lo situaría solamente en este caso en las autoridades de policía judicial, sino que las autoridades en general. Yo imagino que ustedes habrán tenido oportunidad de seguir a veces vía virtual las audiencias que se desarrollan ante la Corte, y este es un tema bastante recurrente cuando se analizan muchas veces las actuaciones del Poder Judicial. No me estoy refiriendo a ningún país en particular, sino que en general del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía. Entonces aquí hay que estar atento porque muchas veces pueden ser cosas sutiles, pero a veces no tanto. Y esto, lo importante es que tiene un resultado, o sea, tiene un resultado que es nocivo. Entonces la Corte en esta sentencia, Digna Ochoa, señaló que los prejuicios personales, aquellos con que
las personas nosotros vienen, y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales, de manera tal que se genera un sesgo que a veces puede afirmar o descartar una situación de violencia, afirmar o descartar una cierta credibilidad de un testigo, de una víctima, y por lo tanto los estereotipos finalmente lo que hacen en la práctica es afectar al derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, tenemos que procurar entre todos y todas en erradicarlo de nuestro actual. También en esta sentencia se señala que justamente la utilización de estereotipos negativos, sea en el lenguaje, sea en la forma, por ejemplo, que se toman las declaraciones judiciales o ante la policía o ante el Ministerio Público, por poner, me estoy situando en el contexto penal, todo eso puede tener un impacto, por supuesto, y como decíamos, en la imparcialidad, en la objetividad, y finalmente el uso de estos estereotipos resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, es muy importante por estas situaciones el poder, y por eso celebro tanto iniciativas como esta, en que tengamos la oportunidad de analizar y de detenernos en medio de toda la vorágine que tiene cada uno en cuándo podemos estar frente a un estereotipo o cuándo no, y conversar sobre eso. La Corte, en el caso de Igna Ochoa, señaló que la muerte de ella se inscribía dentro de un contexto generalizado de impunidad, por los homicidios de defensores y defensores de derechos humanos en la época de los hechos en México. Y había sido precedida de un conjunto de amenazas. Entiendo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer el fallo, así que no me voy a extender mayormente en eso. Hubo una serie de amenazas previas a su muerte y una serie de situaciones vinculadas a la investigación penal desde el punto de vista de la cadena de custodia, de la protección de testigos. Ustedes tuvieron la oportunidad del fallo, por lo tanto no me detengo en eso, pero vinculadas, por ejemplo, a cómo se condujo la investigación en definitiva. Pero no solamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, el resguardo del sitio de suceso, la data de muerte, la posición del cuerpo, la cadena de custodia y aspectos más procedimentales, sino también con el tratamiento de la imagen de la víctima y el tratamiento que se le dio, en el fondo, el correlato que se dio a su propia vida personal en forma post-mortem. Entonces ahí también se genera una situación que es compleja y que la Corte destaca que fue un elemento negativo y que incidió, por supuesto, en la vulneración de sus derechos. En el caso de Doña Lima, también la Corte Interamericana, específicamente en relación al riesgo de violencia sexual, que es justamente el que padeció Yenet Bedoya, es justamente a lo que apunta es a señalar que ha sido una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible el uso de la violencia sexual en el caso colombiano, donde de alguna manera esta violencia sistemática fue usada como una herramienta de lucha política, si se quiere, para subyugar o subordinar ciertas posiciones disidentes o críticas, ¿ya? Esto, en definitiva, lo que genera cuando no se investiga y no se aborda adecuadamente es un ambiente de impunidad, una situación de ineficacia judicial que deja a las víctimas en una situación de indefensión y que finalmente y en la práctica genera una discriminación de las mujeres en su acceso a la justicia. Este es un caso muy emblemático, una sentencia que yo les recomiendo de todas maneras leer, porque contextualiza muy bien los hechos que padeció Yenet Bedoya y desde una mirada amplia y generalizada de cómo finalmente se puede llegar a un resultado negativo del cual es necesario aprender para no volver a, obviamente, incurrir en esas situaciones. También la Corte se ha dedicado a relacionar el derecho a la libertad de expresión y las defensoras de derechos humanos que son periodistas. Justamente a propósito del caso de Yenet Bedoya, se señala que la labor del periodista no puede ser diferenciada de la libertad de expresión porque justamente los y las periodistas hacen del ejercicio de la libertad de expresión su modo de vida, y en este caso lo que la Corte estableció es que las agresiones y las violencias que la víctima sufrió se debieron justamente a su profesión de periodista, estaban totalmente conectadas y en definitiva las agresiones y las situaciones de las cuales ella fue objeto tuvieron
tuvieron por objetivo justamente el castigarla e intimidarla para que ella no continuara realizando sus investigaciones. Y este impacto no solamente lo sufrió la señora Bedoya, sino también genera un impacto colectivo, un impacto que es social, que finalmente puede llevar a los y sobre todo a las periodistas a restarse de participar en el debate público, a autocensurarse, lo que se denomina, ¿no cierto?, un chilling effect, que a veces se asocia a ¿no es cierto?, a la realización de procedimientos judiciales, pero acá en forma muy concreta a la vulneración de la integridad física y psíquica de una persona, como el caso de la víctima. Acá también la Corte, me pareció importante rescatarlo, se reflexiona en torno a la importancia de que existan pluralidad de voces en el debate público, tanto de periodistas hombres como de mujeres, porque finalmente, y como lo dijo la relatora sobre libertad de expresión, como lo dijo Catalina Botero, cuando se silencia a las mujeres periodistas, también se silencian esas historias que usualmente solamente cuentan las mujeres, lo cual es bastante, hace bastante sentido, es decir, que exista pluralidad de voces y sobre todo que puedan florecer estas distintas opiniones en un ambiente de seguridad. Y ese es el rol del Estado y de todos los agentes del Estado que desde cada cual desde su rol debe procurar entregar ese ambiente seguro, ese ambiente de confianza para poder ejercer la libertad de expresión. El último punto que yo quería compartir con ustedes antes de que tengamos el espacio de intercambio es lo relativo a las reparaciones. Como ustedes saben, la Corte, por la vía de reparaciones, puede ordenar distintos tipos, ¿no es cierto?, de estas reparaciones. A veces son coincidentes con lo que se plantea la víctima, a veces son coincidentes con lo que plantea la comisión, a veces el Estado muchas veces tiene una iniciativa y plantea algo en la audiencia que finalmente puede ser acogido. Es muy interesante la jurisprudencia en materia de reparaciones, y aquí yo quería compartir justamente el caso de Dina Ochoa. Se plantea, ¿no es cierto?, que exista un reconocimiento que lleve el nombre de Dina Ochoa. También se plantea, ¿no es cierto?, que se pueda realizar una campaña en relación a defensores y defensoras de derechos humanos, se establecen ciertos plazos. También el ponerle el nombre de Dina Ochoa a una calle en la ciudad de Misantla y también en una calle en Ciudad de México, se establece un plazo de 2 años. Siempre se establecen estos plazos acotados y eso nosotros lo vamos revisando en las audiencias de supervisión de sentencia, en que se analizan todos los casos de un país, país por país, todos los casos que están pendientes y sus medidas de reparación. También se estableció la elaboración de un plan de fortalecimiento de un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, también con sus plazos, y también un mecanismo de protección de testigos, ¿ya? Sobre todo pensando en lo que había ocurrido justamente en ese caso, que tiene que ver con cuál es la protección necesaria para los testigos para que no se abstuvieran o no se restaran de participar en las investigaciones judiciales. También el poder hacer una modificación en materia de servicios periciales, el poder también tener una iniciativa federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que pudiera avanzarse también en técnicas para investigar la autoría material e intelectual, y que se incorporara también la perspectiva de género y de etnia en la investigación de este tipo de delitos. En este caso, yo por eso planteaba que muchas veces vienen iniciativas del Estado que son muy interesantes. En este caso, la Corte valoró positivamente el ofrecimiento que hizo el Estado en el caso Ginette Bedoya. En el caso Ginette Bedoya se había pedido que se cerrara la cárcel en la que habían ocurrido estos hechos, que la cárcel La Modelo. Se había pedido el cierre de esa cárcel por los representantes de la víctima, pero finalmente la Corte valoró también un ofrecimiento que hizo el Estado en el sentido de poder crear un centro que permitiera dignificar a las mujeres de violencia, víctimas de violencia, en el contexto del conflicto armado, y se pudiera, en definitiva, llamar a ese centro como se llama la campaña llevada adelante por Ginette Bedoya, que se llama Centro No es Hora de Callar. Ella desarrolló una campaña que se llama No es Hora de Callar, y entonces el centro
lleva ese nombre, de manera que pudiera realizar distintas actividades como exposiciones permanentes relativas a no solamente a la situación de ella, sino también de otras periodistas víctimas de violación de los derechos humanos, exposiciones también temporales o permanentes sobre temas de violencia en relación a la mujer, también vinculados a mujeres periodistas víctimas de violencia, programas de difusión de memoria colectiva, y en definitiva encuentros entre periodistas y personas defensores de derechos humanos en que se pudiera finalmente dar, no solamente pueda constituirse en un lugar no solamente para recordar o para constituirse en un memorial respecto de lo que pasó en ese caso concreto, sino también para poder abrir el tema de la discusión en relación a la necesidad de proteger a las mujeres periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión, asumiendo que, como dijimos antes, se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad en razón de su género y en razón de su actividad, desde una perspectiva interseccional. La Corte, en este caso, consideró necesario recolectar información integral sobre la violencia basada en la violencia sexual en relación a las mujeres periodistas. Entonces pidió que se generaran datos, que se pudieran contar con esta información, porque toda esta información finalmente permite a la autoridad de cada estado tomar buenas decisiones o mejores decisiones de política pública. Acá hago un pequeño paréntesis, ya con esto voy terminando. Hay un tema que yo creo que es transversal y es generalizado en toda la región, que es lo que se llama la brecha de datos de género. Las decisiones de política pública requieren de datos robustos y completos. Y normalmente, y esto es una cosa que se ve, hay un libro que entre paréntesis les recomiendo revisar, que se llama Invisible Women, que está basado en estas brechas de género que existen en general en el Reino Unido en relación a la situación de las mujeres y los hombres, por ejemplo, en temas de salud pública, de transporte, de una serie de libros fascinantes realmente, pero eso que ella plantea, Caroline Criado Pérez se llama ella, la autora, ella lo que plantea es todas estas brechas de género que se dan en distintos ámbitos de políticas públicas, y yo acá quiero hacer referencia a que esta brecha de género también se da en el ámbito muchas veces judicial, y también en el ámbito penitenciario, en una serie pero el ámbito de la justicia me refiero, y eso a veces impide tomar decisiones adecuadas que sean específicamente adaptadas a ese grupo. Los dejo con esta reflexión, no tiene que ver con este tema, pero los dejo con esta reflexión. En el caso de las mujeres privadas de libertad, que representan cerca de un 9% de la población penal mundial, la mayoría de las cárceles, por ejemplo, están construidas de una perspectiva androcéntrica para, digamos, con espacios de deporte, con espacios de mejores o peores, dependiendo del país, pero tienen esa perspectiva. Y la verdad es que las cárceles, y esto no es una cosa histórica, se han ido construyendo como anexos o en base al mismo modelo con ciertas adaptaciones, pero no tienen, no están pensados realmente originalmente para mujeres, salvo algunos casos más incipientes, o bueno, de hecho, por ejemplo, en el Reino Unido ya se ha adaptado, particularmente por ojalá tratar de avanzar hacia centros comunitarios y no usar el mecanismo de la cárcel. Lo digo simplemente reflexionando sobre el tema de la brecha de los datos de género, en este caso particular, en el caso de las mujeres privadas de libertad, que impide a veces tomar decisiones acertadas de política pública. Otro ejemplo son, en el caso de las personas privadas de libertad, las disidencias sexuales, que están a veces invisibilizadas en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus requerimientos y a sus realidades, precisamente porque faltan datos que nos muestren esa situación de manera de poder tomar mejores decisiones por parte de los estados. Bueno, esa es una apretada síntesis de lo que yo quería compartir con ustedes. También tenemos el caso de Vicky Hernández, el tema de las reparaciones, pero yo quería dejarlos con la reflexión de que es importante, más allá de leer las sentencias, que es muy importante, pero sobre todo conversar con esto puertas adentro. O sea, esto que estamos haciendo nosotros es un diálogo que yo lo celebro y lo felicito por esta iniciativa, pero también es muy importante
tal vez constituir grupos internos de trabajo para analizar qué les parece, si les parece que el estándar está adecuado, cómo eso se correlaciona o no con las realidades que ustedes ven a diario. Yo, y con esto termino simplemente un ejemplo, estaba revisando una sentencia, no voy a decir el país, y en realidad solamente quiero ni siquiera en el contexto del sistema interamericano, por si acaso, es una sentencia por un tema académico. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, ahí se trataba de una mujer que había reaccionado violentamente cuando había reaccionado tomando un cuchillo que estaba sobre la mesa, un cuchillo que era de mantequilla, o sea, sin mucho filo, cuando la persona con la cual ella había compartido una fiesta la noche anterior, que una persona vecino, no ni siquiera una persona, digamos, ocasional, si se quiere, ella estaba durmiendo en un sillón y ella se despierta cuando esta persona le está haciendo tocaciones en su cuerpo. Y toma el cuchillo y utiliza este cuchillo para lesionar a esta persona. Y en el razonamiento del tribunal, bueno, se produce una herida y esa herida, producto de una serie de otros factores, finalmente terminó siendo fatal. Pero el razonamiento del tribunal fue que esta tocación en ningún caso podría haber dado lugar a una reacción violenta. Entonces, me refiero yo, se los doy como ejemplo para pensarlo. O sea, hay un contexto en que una persona está durmiendo, se ve agredida y reacciona de esta forma. No les voy a decir en definitiva cuál fue el resultado, pero es para que ustedes lo piensen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el análisis del contexto? El hecho de que ella hubiera ingerido alcohol también fue un elemento, por ejemplo, tomado negativamente por el tribunal, en el sentido de que ya había bebido alcohol, entonces de alguna manera se había expuesto a esta situación. Entonces, son elementos, se los planteo desde la cotidianidad, porque son elementos para ir analizando, ir conversándolos y sobre todo para ir debatiéndolos en el día a día interno también. Así que bueno, muchas gracias y ahora me encantaría poder escuchar sus reflexiones, comentarios y también su visión acerca del sistema que siempre para nosotros es muy enriquecedora. Muchas gracias.